antes de abrir el debate, quisiéramos escuchar al señor Javier de Marchi, que es un invitado especial, por cuanto él aplicó el concepto de maternidad subrogada, una experiencia particular. Y después vamos a pedirle el favor a Betina Cuñado, que también nos ha honrado con su presencia, que nos dé sus opiniones al respecto. Gracias, buen día. Es raro estar acá hablando así, pero bueno, a mí me invitaron para contar un poco nuestra experiencia. Mi pareja y yo, que es otro hombre, tuvimos un nene que se llama Filipo, que ahora en febrero cumple 4 años, y lo tuvimos por maternidad subrogada en Estados Unidos. Y bueno, para mí, es lo que siempre digo, fue una experiencia muy linda y bastante humana. Puedo contar detalles, con lo cual para mí fue cumplir un deseo y fue alcanzar, digamos, algo que me trajo muchísima felicidad. Un poco yo escuchaba la exposición de la doctora, y en mi historia tengo algunas, no sé, por lo menos respuestas personales de las preguntas que ella hacía. Pues bueno, por ejemplo, en mi caso, yo estoy inscrito en el RUAGA. Yo hice todo el proceso para la adopción. En ese momento era monoparental, y después de haber cumplido toda esa cantidad tremenda de requisitos, estuve 2 años, iba a una fundación que se llama Adoptare, que digamos, brinda asistencia a futuros adoptantes. Yo iba a un grupo de monoparentales, y éramos 20 personas, de las cuales 18 mujeres solas y 2 varones solos en ese momento. Y en esos 2 años, que nos reuníamos todos los, creo que martes, de una vez por mes, solamente una sola persona, una chica, pudo adoptar, y lo hizo por adopción directa, que sabemos que es la adopción en la cual se hace en el interior, con una intermediación también de dinero y con toda esa situación. Y los demás seguíamos esperando, jamás llamaron a nadie. Había, para decir casos increíbles, no sé, bueno, toda gente primero que había pasado las 200 entrevistas psicológicas, sociológicas, de dónde vivís, de salud, todos esos requisitos que es un año entero, cursos. Pero gente, a ver, por ejemplo, me acuerdo que había una médica psiquiatra, había una chica que trabajaba en la FIP, o sea, gente incluso con buena posición económica, si fuera eso tan importante, nada. Entonces en un momento dije, ¿es algo que yo quiero hacerlo o no? Y dije sí, porque mi deseo yo recién le contaba a las chicas, no sé si existe, pero yo me acuerdo cuando iba al colegio y hablaban de esto de la vocación, que es una especie de zarza ardiente, que es algo que como que te trasciende. A mí el tema de la paternidad no lo puedo explicar, pero fue algo así, porque es algo que me volvía y me volvía. Entonces empecé a investigar este tema por internet de la subrogación, y di con una chica que es una abogada que tiene acá una consultora, y ella, yo pude ver el caso de ella, que tenía un problema en el útero. Entonces había tenido 2 hijos biológicos con su marido, que lo había hecho en Chicago, creo. Y cuando vi el caso así como concreto y de éxito de ella, me animé, y para eso yo, recién lo decía, yo tenía un departamento que era mi único bien, y lo vendí para poder hacerlo. Y el debate un poco, yo les decía, en aquel momento, no sé ahora, pero en Estados Unidos, vieron que varía la ley de acuerdo a cada estado, y había 2 estados que se podían en aquel momento, era Illinois, que es Chicago, y después California. Y en Illinois se basaban, digamos, por razones altruistas, pero estaba el tema de que había unas demoras impresionantes, o sea, capaz que 5 o 10 años, porque son muy pocas las mujeres que lo hacen por altruismo. Entonces, yo lo quería hacer, y eso es difícil a veces hablar, porque todas las respuestas son desde lo individual, o sea, por ahí lo colectivo es, no sé, yo desde lo mío, cuando está el deseo, no sé si es algo que uno puede esperar 5 o 10 años. Y me puse en contacto, y yo estuve, en esto hay 2
instituciones, por decir, la parte de la clínica de fertilidad, que es exactamente igual a las de acá, y después está lo que se llama agencia de subrogación, que es la agencia que recluta a las mujeres que quieren hacer el procedimiento y los vincula con padres. Bueno, esto fue en California y, bueno, tal vez Estados Unidos es otra cultura, entonces, para bien o para mal, ellos, digamos, están acostumbrados a regular mucho las cosas. Y bueno, lo que puedo decir es que no es que cualquiera pueda hacerlo. Por ejemplo, hay un montón de entrevistas psicológicas que tienen que cumplir tanto las donantes como las que se llaman gestantes. Bueno, en mi caso, nosotros recurrimos a una donación de óvulo. Yo quería, pues la donación de óvulo puede ser anónima o darse a conocer. En mi caso, no, bueno, la clínica de fertilidad tenía, sí es cierto, hay un catálogo donde uno ve, digamos, y sabe algunas características de la mujer que dona el óvulo. Yo quería que se diera a conocer, pero bueno, es una decisión de ella si lo quieren hacer anónimo o no, y al final ella eligió ser anónima la donante. Y con la gestante, que se llama Heather, ella pertenece a una, como California, es la parte del movimiento hippie de Estados Unidos, era una clínica hippie cristiana, y sí, una mezcla, sí. Pero, y de hecho ella lo había hecho porque otra chica, que se llama Natalie, que iba a esa misma clínica, a esa misma iglesia, lo había hecho antes y como que le había gustado la experiencia y bueno, lo quiso hacer. En nuestro caso era la primera vez que ella lo hacía. La ley les pide que ya tengan hijos. Creo que tiene que ver con el tema de que sea más fácil desprenderse. Sí. Ella tenía alrededor de casi 39 años, tenía 4 hijos, había tenido 2 matrimonios, y dos chicos adolescentes de 20 y 16, y después 2 nenas de 5 y 7 años. Y a mí lo que digo, sí, me encantó, es que todo era sobre la mesa, o sea, todo era claro. O sea, cuando nosotros fuimos, y de hecho la agencia de subrogación hace también como estudios ambientales de las chicas. Bueno, después tienen que pasar esos controles psicológicos que se lo hace la clínica de fertilidad. Y, por ejemplo, nosotros la conocimos a ella cuando viajamos y tuvimos una cena con su familia. Y todos estaban súper contentos, las nenas que eran chiquitas de esto. Y bueno, por ejemplo, sí, es cierto que hay un contrato que establece un montón de cosas. Ella también pide cosas, por ejemplo, no sé, cuestiones de abuso quedaron en ese contrato, o sea, ella lo pidió. Hay cuestiones también, por ejemplo, del trabajo de ella, que obviamente que se tienen en cuenta. Y bueno, nosotros seguimos en contacto, estuvimos en contacto ahora con este tema de WhatsApp, todo eso, durante todo el embarazo. Al momento del parto, me parecía como que era un momento, digamos, como íntimo de ella, que por ahí no quería estar, y ella nos pidió que estuviéramos, y entonces en el parto estuvimos. Bueno, estábamos nosotros, Franco, mi pareja, estaba la hija de ella, de 16 años, la amiga Natalie, y bueno, y fue para mí el momento más impresionante ese cuando nació, que no, siempre digo lo mismo, que no haber palabras que lo pueda explicar. Y bueno, después de eso seguimos en contacto, o sea, por ahí no tanto, pero para los cumpleaños nos saludamos, para los cumpleaños de las nenas. Ahora no pude viajar, pero 2 veces fuimos y la visitamos, y se hizo como un vínculo, no digo familiar, pero algo cercano a eso. Y nada, o sea, una experiencia linda. Yo que sé, algunas cosas a mí también me hicieron ruido en el momento. Bueno, el tema de la cuestión de que hay una tendencia, eso me decía Olga, es una abogada que era la que tiene la agencia de subrogación, que muchos padres son los que piden esta cosa de la raza como aria, por así decir, que a mí me chocaba bastante esto de los ojos claros. Pero bueno, por ejemplo, en mi caso, que yo no tengo ningún problema con ser morocho, era todo lo contrario, yo quería que sea así, pero bueno, no había opciones porque, digamos, las donantes son de ahí, y en Estados Unidos tenés mucha gente con esas características. Y nada, bueno, eso me hizo un poco de ruido. Y después el tema de que lo pueden hacer hasta 4 veces. A mí me parece como mucho,
que lo hagan 4 veces. Sí hay una cuestión económica, pero esto que cuesta, no sé, los $100.000 y ahora más, porque como hay más demanda aumenta, pero más de la mitad lo lleva a la clínica de fertilidad. O sea, más o menos como $40.000, $50.000 son la clínica de fertilidad. Y después tenés cuestiones abogados, bueno, obviamente esta agencia cobra una comisión, o sea, ellas cobran una especie de compensación que no les salva la vida, pero en absoluto, en absoluto. Quiero decir, no es que se salvan con eso y no tienen que trabajar más. Está pensado justamente, hay una parte que es el lucro cesante que hay que pagarles por si no pueden trabajar. Y nada, en mi caso, yo qué sé, sí hay cuestiones éticas, yo lo pienso, pero bueno, también la vida, esto es una respuesta personal. Yo tengo el caso de mi mamá, por ejemplo, ella era hija natural, como decía antes. Ella, por las circunstancias de la vida, nunca supo quién era su padre y bueno, y vivió con ella. Y mi vieja fue adoptada también, por eso yo bueno, cuando me puse para adoptar tenía el caso de mi vieja, que fue una adopción linda porque fue adoptada. Aparte, cuando te andan de la adopción te dicen no, que es conflictivo, que es difícil, que no lo hagas porque nunca resulta bien. Bueno, yo siempre tomaba el caso ese. Y nada, digo, o sea, no sé cómo explicarlo. Si uno lo piensa si uno puede separarse completamente y pensarlo solamente desde lo ético, diría, sí, las cosas tendrían que ser de cierta forma. Pero a veces si uno, digamos, realmente está el deseo y bueno, lo haces de la manera que se puede, o sea, y me parece, por lo menos, no sé, con el caso de Estados Unidos no es que es solo plata y nada más. Hay un montón de cosas que están cuidadas y contempladas. Otras no tanto. Pero bueno, es una forma de poder hacerlo. Sí, sí. Primero, si lo volverías a hacer. Segundo, si en algún momento se te ocurrió esto de, no sé, pedir a una hermana, una cuñada, una amiga, lo que sería, y hacerlo acá. Y bueno, después todas las cuestiones de cómo sale legalmente el bebé de allá, digo, qué documentación tiene y todas esas cosas. ¿Es ciudadano estadounidense? Sí. Ese es ciudadano estadounidense. Sí, quisiera volver a hacerlo. De hecho, es algo que lo intenté incluso, pero bueno, no pude. Ahí está la cuestión económica que, o sea... Pasaron cosas. Claro, sí, exacto. Sí. De hacerlo acá, tenemos unos amigos que lo hicieron. El tema es que la legislación no acompaña y es difícil porque creo que, bueno, algo acá se dijo, pero en el caso de eso sé que tuvieron que esperar una especie de juicio que tenía que depender si la sentencia salía favorable o no a esto de reemplazar o sea, por lo que tengo entendido es que la ley argentina, claro, sí, la afiliación. Pero claro, ya no es tan problemático. Bueno. Yo estuve averiguando lo que sale. Resuelve favorablemente. No. Hay un caso en la corte. Sí, era tipo una moneda que podía ser sí o no. El Código Civil establece que la madre gestante es la madre. Dicho en castellano, quien lo pare. Claro, la que da luz. Sí. Y hay un caso en la corte, que por suerte llegó a la corte para que lo defina, porque hay para mí un concepto que es aberrante, que se trata de eliminar ya la figura de la madre como concepto. La humanidad no va a tener más madre, más en estos proyectos. Madre biológica. No, madre como concepto, digamos. Y siempre, como se dijo, necesitamos material genético de ambas partes. No lo digo como padres de crianza, sino como concepto biológico. ¿Me explico? Bueno, para nuestra legislación, quien es madre es quien pare a la criatura. ¿Qué pasa? En primera instancia se estableció la inconstitucionalidad de ese artículo. Entonces la Corte, mejor dicho, el asesor de menores cuestiona esto y está en la Corte para resolver. Veremos, desde el 2016, pasaron 3 años. Claro, yo sabía que eso se enfrentaba en este tema de que... No, yo lo que sí leí que se judicializa todo por este tema de que los padres, la madre, pero generalmente se resuelve favorablemente. Pero hay otro problema que se le planteaba a los cónsules, no con Estados Unidos porque justamente le dan la ciudadanía, sí respecto
a India, pero India, hago un comentario, India lo cerró exclusivamente a sus nacionales. Sí. Por eso ya una India no limitación. es un problema, pero sí lo son México y otros países, porque son verdaderos apátridas los niños que nacen bajo las técnicas de reproducción asistida. Y yo creo que la Cancillería muy inteligentemente hace que se judicialice. ¿Por qué? Para que quede la historia digamos, de identidad, porque nuestro país, que además ha ratificado convenciones internacionales y le ha dado categoría constitucional, el derecho a la identidad es fundamental. Y en estos contratos, lamentablemente, no se protege el derecho a la identidad. Entonces, era una salida para justamente garantizar la identidad biológica, porque el niño, cuando llega a una cierta edad, puede querer conocer sus orígenes. Cosa que en la acción que hizo el defensor del pueblo, ordena la inscripción directa. Y me parece que la solución que daba la Cancillería era mucho más inteligente, porque al obligar a judicializarlo quedaba la historia. Sí, bueno, el tema de la identidad, en este caso, en Estados Unidos es, bueno, la identidad está por lo menos de la gestante y mantenemos un contacto. De la donante depende el caso, digamos, de la decisión. Pero bueno, pero La identidad genética la da la donante, no la gestante. Sí, bueno, depende. Bueno, sí, no que sea la misma, no, bueno, si hablas de identidad genética, pero bueno, ¿Qué de hecho, pasa si hay una enfermedad futura? bueno, en la clínica está. En la clínica americana, Sí. en otras clínicas, los contratos que se firman o se suscriben en otros países, Sí. los contratos son muy básicos, no tienen legalización, no se colegiera, entonces Claro. es un problema mucho más. Pero lo que entiendo que en la Argentina, por ejemplo, con los casos que hay, digamos, no se llama así inseminación, cuando es una mujer que lo hace, en realidad creo que también acá, creo que lo que tengo entendido es que acá es anónimo obligatoriamente la donante. O sea, que no se da a conocer quién es la donante de óvulo o el donante de esperma. Claro, por eso, acá directamente es obligatoria lo anónimo. En Estados Unidos puede ser, no puede no serlo, que me parece que está, es como mejor. Nada, qué sé yo. Yo igual decir lo mismo, la cuestión ética. Yo tengo el caso de mi vieja. Mi vieja, ella nació y nunca, y esto pasó desde que existe el mundo. Entonces, o sea, no sé. Lo mismo también a veces pienso, esto lo pensaba, este tema de la cantidad de embarazos. Yo soy de Entre Ríos y, a ver, mi viejo tiene 9 hermanos. Por el otro de la familia eran 11, una mujer que tuvo 11 hijos a lo largo de toda su vida, que se quedó viuda y tuvo 7 con uno y 4 con otro. Y ahí, bueno, no sé si se debatía este tema de tantos embarazos. Bueno, pasaba. Se supone que, bueno, que la humanidad evoluciona y puede pensar algunas cosas. Lo que dice Olga, que es la de la agencia, que una mujer superhumana, nos acompañó muchísimo y, bueno, por ejemplo, también mandamos un contacto. Ella dice que son mujeres que les gusta estar embarazadas. Ella lo define así. Que les gusta, que disfrutan de eso. Y hay una ayuda mutua, claramente. A mí me ayudó a cumplir ese deseo, que el deseo también es cuestionable, que era lo que vos decías. O sea, yo qué sé, un poco lo que vos decías, yo ahora tengo una pareja, al momento no lo tuve, pero a ver, yo puedo no tener una pareja, pero sí tuve una excelente relación con mis padres. O sea, y puedo por ahí querer repetir esa relación con un hijo, que no es lo mismo que una pareja. O sea, digamos, son como deseos distintos y amores distintos. No sé, a mí me encanta hablarlo porque para mí la experiencia fue muy linda. Pero, nada. Perdón, yo Sí. quería hacer una consideración que me parece que probablemente excede el marco de este debate, pero lo digo porque ha sido aludido, digamos, una incumbencia en la cual trabajo, Sí. que es en el registro de adopciones del Ministerio de Justicia. En primer lugar, creo que, digamos, ahí como, digamos, incurrimos todos en el mismo error en, digamos, establecer que la adopción es un camino tortuoso que hay que recorrer y que no da respuesta. Me parece que es un error equivocado, más allá de tu experiencia, que seguramente se podrá explicar a partir de un perfil que definiste vos al momento de adoptar y demás.
La adopción, además, creo que establece un paradigma que acá no se ha planteado, que tiene que ver con que no se buscan niños para aspirantes, sino que se le busca al niño una familia, por lo cual el centro de la adopción es el niño y no los aspirantes o los inscritos en el registro como vos estuviste en Uruguay. También se dijo, me parece también con un criterio de error, es que la familia monoparental es una familia de derecho. No, la familia monoparental es una familia de derecho, está consagrado en nuestra legislación y de hecho vos te podías haber inscrito como monoparental o hay padres que son monoparentales. Seguramente la experiencia, y a nosotros nos indica que la experiencia, hay muchísimas familias monoparentales que adoptan y que tienen niños. Pero seguramente el recorrido que han hecho es que han definido un perfil adoptivo más amplio que el que habitualmente se define. No, yo te puedo decir mi caso. Pero para que termino con esto, Bueno, el 95% de los inscritos en todos los registros nacionales eligen solamente un segmento etario de bebés de 0 a 1 año. O sea que casi todo el sistema de adopción de los aspirantes está concentrado en un segmento etario que va de niños o de bebitos. Por cierto, es que bebitos en el sistema de adopción no hay, o hay muy pocos. Con lo cual ahí es donde se produce esta situación de espera, a veces demasiado, con respecto a las aspiraciones que tienen quienes se inscriben en el sistema de adopción. Yo siempre digo, cuando damos las charlas, decimos que si alguien quiere adoptar hoy mismo, entra a la página de la Dirección Nacional donde hay convocatorias públicas y puede adoptar inmediatamente sin ningún tipo de problema. La verdad es que seguramente en la página de adopciones que tenemos nosotros no hay niños y bebés, hay grupos de hermanos, hay niños con patologías complejísimas, o hay niños grandes. Otro dato que doy para que sea parte del debate es que niños mayores de 12 años, para niños mayores de 12 años en adelante, hasta los 18, que es la mayoría de edad, no hay inscriptos. O sea que no hay aspirantes que quieran adoptar niños mayores de 12 años. Entonces, el problema con el Instituto de la Adopción es es que hay un universo que cree que la adopción es el remedio a la imposibilidad biológica de tener hijos. Y eso no es la adopción. La adopción es otra solución que tiene que ver con que en algún momento un juez ha dictado una decisión muy grave, que es suprimir de cuidados parentales a un niño que ha sido vulnerado en sus derechos y le quita a los padres biológicos la posibilidad de seguir desarrollándolo, o en algunos casos, que son los menos, cuando existe el consentimiento informado, cuando la madre entrega al niño después de 45 días de nacido, que son los casos más excepcionales. Nosotros hablamos, y acá mis colegas no me van a dejar mentir, que el que un niño aparezca abandonado es una cuestión excepcional, no hay, porque de hecho cuando aparece un niño abandonado en un hospital salen todos los diarios, es tan excepcional como eso, por eso salen todos los diarios. Pero además, hay que poner en contexto que ese niño abandonado, antes de entrar al sistema de adopción, va a tener que transitar por un montón de situaciones que tienen que ver con que el juez está obligado a agotar toda la vía para, volver a vincularse con su familia biológica, que no es solamente con su papá, con su mamá, si en caso de la tenga, ¿correcto? Entonces, todo ese proceso hace que los niños que entran al sistema de adopción habitualmente no sean bebés, sino sean niños más grandes. Entonces, esto probablemente de alguna forma explique por qué la gente tiene que esperar tanto, y con esto termino. La inscripción de los aspirantes a adopción es un derecho en expectativa, no es garantía de que van a adoptar, ¿correcto? O sea, se anotan sabiendo que pueden o no adoptar. No es que yo me anoto, cumplo con los 200 millones de requisitos, que en algunos casos podrán ser más o podrán ser menos, pero no es garantía de que puedan adoptar. O solamente la posibilidad de participar y ser seleccionado en algún momento, porque hay un niño o un grupo de niños que se ajustan a ese perfil, y no ese perfil se ajusta a lo que yo busco como niño. Simplemente. No, a ver, en mi caso, yo había puesto en ese momento hasta 7 años
y lo había hecho porque yo tenía sobrinos de esa edad y sabía que hasta esa edad, digamos, como que los conocía y podía, no sé, digamos, hacerlo. Y yo lo había hecho adopción simple, o sea, la que permite que se mantenga el vínculo con la familia de origen. Y de ese grupo que yo te digo, la fundación se llama Adoptare, que hay un grupo de abogados y psicólogos que acompañan. Éramos 20, casi todos ahí estábamos en la misma situación. Y lo que digo, no miento, que la única que se va a adoptar es alguien que hizo adopción directa en el interior, o sea, de estas formas así. Sí, yo no lo digo, yo cuento cuál fue mi experiencia y cuál fue mi recorrido. Lo que siempre se hablaba ahí, que en realidad el problema más grande no era el RUAGA, sino que los jueces, digamos, no ponen en situación de adoptabilidad a los chicos por cuestiones diversas, y entonces nunca hay chicos en esa situación. No, yo cuento cuál fue y cómo llegué a ese camino. Que yo mostré como casos, también todos acudían a la subrogación como última opción después de haber estado. Y una de las personas de la pareja decía, yo tenía alta disponibilidad tanto por situación económica porque aceptaba a un chico hasta 8 años y tenían y esperó como 5 y también a uno le corre, dice yo ya tengo 48 años, ya no voy a estar en condiciones en algún momento entonces por eso acudí a esto, digamos. Pero es bastante frecuente vamos a Betina. Así. Ayer hasta acá, ¿no? Sí. Bueno, gracias Javier. Gracias. Gracias por invitarme. Yo voy a tratar de ser breve, porque es tarde y muchas cosas se han hablado, así que voy a tratar de ver un poquito de cada cosa. Lo primero que me voy a plantear es una pregunta que no nos vamos a responder acá porque es muy difícil, que se me ocurrió escuchando a tu nombre, Javier, que es ¿hasta dónde se tiene que meter el Estado con algunas cosas? Y ¿hasta dónde se pueden legislar algunas cosas? Bueno, lo mío es la legislación, hace muchos años, lo digo para que sepan desde qué lugar hablo, y la realidad es que la legislación siempre va atrás de la realidad, ¿no? Y a veces complica la realidad. Entonces, ese es un tema a tener en cuenta. Después, me gustaría contarles que la reproducción asistida se debate en la Argentina desde 1989. Es la ley que más se ha debatido, es la temática que más se ha debatido. Debatido en serio, debatido con proyectos, con dictámenes, con medias sanciones que caen, después otra vez. Y siempre el obturador fue el tema de los embriones. Ahí es donde siempre se trababa la discusión. De hecho, yo divido el debate en fertilización asistida en algunos periodos, ¿no? El primer proyecto fue en el año 89, muy cerquita de los procedimientos que habían tenido lugar en Argentina. Perdóname que te doy la espalda, me da como cosa. Pero ese proyecto lo único que decía era créase una comisión para estudiar el tema, obviamente. De ahí pasamos a un grupo de proyectos que cuando se empezó a generalizar este tema de los tratamientos de fertilización, bueno, la preocupación era, ¿son seguros? ¿Hay riesgo para la mujer? ¿Cómo son estos laboratorios? Entonces era la bioseguridad. Eran proyectos que tendían a, bueno, registrar el lugar, registrar el instituto, controlar que el médico tenga la capacitación que corresponda, minimizar los riesgos para la mujer, bioseguridad. Después viene, en general siempre viene, es un periodo, un silencio, un periodo, un silencio. Vino la crisis del 2001, a principios de los 2000, ya con una generalización de tratamientos, viene lo que yo llamo el periodo regulatorio, donde los proyectos
no eran proyectos de ley, sino que eran verdaderos marcos regulatorios, con lo cual también era imposible, imposible de sacar, porque se metían hasta con lo que el médico hacía en el laboratorio, y la verdad es que uno no se puede meter ahí, la ley no se puede meter ahí, no hay cámaras que vigilen, es una fantasía. Y estos proyectos también cayeron, y siempre obturados por el tema del embrión, siempre era la obturación. Finalmente, a partir del año 2011, más o menos, vuelven a presentarse algunos proyectos, pero ya con el foco puesto en el acceso a las prestaciones. No es casualidad, porque todo periodo legislativo tiene relación con lo que pasa en la sociedad. Teníamos los amparos. O sea, los amparos para acceder a las técnicas de reproducción asistida se generalizaron con respuestas afirmativas de la justicia. Entonces, bueno, la legislación recoge esto, empiezan a aparecer los proyectos, y también los proyectos con el tema del embrión en el medio que obturaba. Finalmente lo que se decidió, no voy a entrar en los detalles, es dividir el tema, ¿no? Luego de analizar la historia, justo hoy te estaba hablando yo de ese presidente de Comisión de Salud, un hombre muy conservador, pero a la vez un hombre que sabía escuchar, y yo les puse cuál era el problema y que si realmente había voluntad de legislar el acceso a las técnicas de reproducción asistida, lo que quiere decir que las obras sociales, las prepagas y el Sistema Nacional de Salud de alguna manera se hiciera cargo de esto que era muy caro para algunas personas, porque hay algo que quiero decir, en ese momento ya las presiones de los grupos de gente que quería acceder y que no podía porque no tenía dinero, era muy grande ya había grupos organizados. Y bueno, y entonces ahí se decidió privilegiar el acceso para terminar con esta discriminación de el que tiene plata accede y el que no, a una técnica médica, porque no deja de ser una técnica médica, y se sanciona la ley. No quiero entrar ahora en los detalles de la ley porque sería para hablar muchísimo, es una ley muy abierta, es una ley moderna, es una ley que no discrimina sexualmente, la elección sexual de los beneficiarios. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Nos quedó el tema de embriones ahí dando vueltas. Tema código. Bueno, el doctor mencionó esos cambios que hubo en el artículo 19, pero por lo que yo recuerdo no hubo mucho debate. Vino un proyecto que decía que de alguna manera copiaba lo que había dicho Vélez Arfield en 1800, concepción en el seno materno, porque no había otra forma, obviamente, pero bueno, el proyecto copiaba eso. Y medio como en una cuestión de horas y poco antes de la firma del dictamen y de la media sanción que fue en el Senado, la primera, eso desaparece. Y queda que es a partir de la concepción que se considera persona. Acá lo tengo, pero para no leerlo. Bueno, digamos, pasaron cosas, en un par de horas pasaron cosas, se necesitaban votos. ¿Y por qué se realiza este cambio? Porque este código
que por otro lado quiero decir que para mí no es un buen código. Creo que es un código que quiso ser moderno y terminó siendo incoherente, que se mete con cosas con las que no se tiene que meter, sí con la filiación, porque un código civil habla de la filiación, pero no sé por qué se tiene que meter con la investigación clínica o con determinadas cuestiones que yo siempre digo, el código es a las leyes lo que los clásicos a la novela. Tiene que estar siempre vigente, o por lo menos 150 años. Para lo demás tenemos leyes. El código es muy importante. Es difícil modificar un código, porque cuando yo modifico un artículo se me modifican los demás. Entonces, hay que pensar muy bien un código. De hecho, fíjense que, y esto sí lo quiero decir, que cuando se cambia este famoso artículo 19, que queda comienzo de la existencia de la persona humana comienza con la concepción, que esto justamente se cambia para decir, son los grupos pro vida que quieren decir, los embriones son personas, se deja el artículo que habla del consentimiento en las técnicas de reproducción asistida, que dice que el consentimiento es libremente revocable mientras no se haya producido la concepción en la persona o la implantación del embrión. Y acá hay una contradicción. Se olvidaron, porque el proyecto decía en el seno materno. Entonces, esto tenía relación. Hasta que no se implantaba, se podía revocar. Ahora quedó como una incoherencia. Eso se puso en evidencia en el debate. Desde la Cámara de Diputados se comprometieron a solucionar el tema, no se solucionó y así tenemos un código incoherente, en el cual decimos que el embrión es persona desde que es embrión, pero a la vez la madre puede decir, no, ahora no lo quiero, la gestante. Sí. Y sí, ya es bien tarde. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que el debate es muy... hace mucho que venimos hablando de esto. Sobre la protección de embriones, sobre la ley de protección de embriones. El proyecto. Yo creo que es un proyecto con buenas intenciones, creo que el título del proyecto es equivocado, no es una ley que apunte a proteger al embrión, sino que apunta a resolver los problemas de los centros de fertilidad que no saben qué hacer cuando los padres se borran, cuando se separa la pareja y no saben qué hacer. Conozco las inquietudes de ese comité de expertos, sobre todo de uno de los miembros, que muy preocupado siempre por qué hacer con estas situaciones. Hay un conflicto ético allí, o sea que me parece que este proyecto hay que mirarlo y aparte tiene muchas contradicciones. No es un proyecto de protección de embriones y de considerarlo como tal, por más que en el proyecto intentan separar el tema del aborto no se puede. Si protegemos al embrión, lo protegemos, y si no, no. Digo, hay que buscar otra fórmula. Y con respecto a la maternidad subrogada, en la Argentina hay un vacío legal, y el tema de la filiación y todo eso que se hablaba del caso que llegó a la Corte, tiene que ver con que hay un vacío legal. Cuando hay un vacío legal no se regula. Entonces, no hay posibilidad de ver qué filiación todavía rige el código. La persona, la mujer que pare es la madre. Eso es lo que sucede con respecto a la maternidad subrogada. Hasta que no se resuelva ese tema, no vamos a tener ningún tipo de regulación en relación a la filiación, aunque la Corte pueda fallar al respecto, o habrá que modificar el código. Hubo un intento en el código. El primer proyecto hablaba de maternidad subrogada,
era altruista y se debatió y se entendió que salvo en casos de familiaridad o amistad, no hay altruismo. Siempre, yo me acordaba de lo que decía Olga, esta mujer que vos decís, les gusta estar embarazadas, siempre hay una justificación, a veces hasta por una protección psicológica de las personas que intervienen y por una construcción social, siempre hay una justificación. Les gusta estar embarazadas. En la India, por ejemplo, a mí me tocó participar de una mesa en un congreso internacional con una chica que explicó cómo el tema de la India, la justificación es una cuestión mística. La realidad es que, en general, subrogación o es onerosa o hay explotación. Así que bueno, listo, entrego. Dos, tres comentarios que tienen que ver con Bettina, con vos, con lo que se ha dicho en general. A mí me parece que tal como quedó perfilado jurídicamente, ser persona desde el momento de la concepción, ¿qué presume tomando lo antiguo? ¿Cómo sabes si alguien se concibió? Dejá de lado las técnicas de reproducción asistida. ¿Cuándo sabes que se produjo la concepción? 14 días después. 14 días después. Después lo sabes, cuando está implantado. Sí. O sea, no hay problema con Altavia Murillo. Cuando ya lleva una semana implantado. Por eso, no hay problema con Altavia Murillo, no hay nada. Desde el momento de la concepción. ¿Qué lo va a ir a seguir al óvulo y al espermatozoide por la trompa de falopio? Entonces, desde el momento de la concepción significa eso, si yo separo la técnica de reproducción asistida. Pero la técnica de reproducción asistida, lo que se está diciendo es otra cosa totalmente distinta. Tenemos un embrión no implantado, pero no hay que mezclarlo con aborto. Porque ¿cómo se va a abortar un embrión no implantado? Se puede abortar solamente el embrión implantado cuando hay una concepción. Entonces, mezclar el tema del aborto, que implica que la mujer esté embarazada, con el embrión no implantado, ¿qué tal? El problema es que al embrión no implantado, no los juristas, y yo he consultado a algunos de constitucionalistas de alto vuelo, no quieren meter mano a darle un estatuto. O sea, no encuentran la forma, porque si dicen vida humana, vienen las prohibidas y no sé qué, y si dicen, bueno, flaco, pero le tenés que dar un estatuto. Y el estatuto queda en el de protección, en este proyecto de ley, lo que sí está marcado claramente en uno de los apartados, no es comercializable. El embrión no es comercializable. Ya con eso cortás, dejás fuera un montón de cosas. No es comercializable. Después yo puedo fijar los fines, puedo discutir los fines, se puede permitir o no, pero no es comercializable. Podemos discutir si se puede investigar o no con un embrión no implantado tal, porque es meter mucho la mano en él, o qué sé yo, o es que los intereses que no son comerciales, pero de la ciencia, que es un interés, se puede meter el interés de la ciencia en un embrión, serían discutibles, pero queda fuera todo esto. Después, vos decís la ley, Bettina, la ley no puede meterse en todos los detalles, pero ¿sabés qué pasa? Por supuesto, ninguna ley puede hacerlo desde siempre. Pero el problema hoy se agrava. Y lo que hay que decir es que el país no está a la altura de las circunstancias, los legisladores no están a la altura de las circunstancias, nuestro sistema político no está a la altura. ¿Por qué? Porque, y hoy vimos algún ejemplo, mostré a la mañana, el desarrollo tecnocientífico tiene una complejidad enorme. ¿Qué haces cuando tenés una complejidad que no la podés regular legalmente? Porque no podés sacar una ley que te regule todo lo que está apareciendo. En los lugares donde un poco se dan cuenta que esto es así, la ley es el piso que normatiza las generales, las cosas grosas. Y después tenés que ir estableciendo instancias.
instancias se han generado, los comités de ética, los cuales no los apoyan, ponerle otros comités. Pero tenés que terminar en un organismo nacional de expertos, cosa que los políticos acá no aceptan porque no les reconocen valor suficiente ni autonomía suficiente, para que debatan sobre todos estos temas y emitan opinión que el político después tome la decisión. Pero eso no está hecho. Vos decís del año 89. Del año 89, efectivamente, 30 años, por lo menos 35 años de reproducción asistida y no hay una ley. Y nadie mete la mano. Y ese es un problema político nuestro. Nuestros políticos no están a la altura de la situación. Antes era porque si decían que el peronismo era muy conservador, los gobernadores peronistas y tal, no le iban a permitir que los senadores votaran cuestiones que tuvieran que ver con el embrión. Bueno, está bien, pero ya pasó mucha agua debajo del puente y seguimos con lo mismo. Me parece a mí que el problema principal está en que no tenemos el país con la perspectiva, en Estados Unidos, en Europa lo tienen, anda España nomás, tienen la ley de reproducción asistida y tiene un organismo, ¿entiendes? Cuando te piden diagnóstico preimplantario para un hermano que pueda hacerlo, ¿dónde lo mandás? ¿Dónde lo ves? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve? ¿Te lo tiran a un comité? No, en la Argentina, nadie. Entonces va al juez y el juez no tiene idea y dice cualquier cosa. ¿Qué va a saber el juez? No puede saber nada. Si nos cuesta saberlo a los que estamos metidos en tema. Entonces, y Colo, claro, los orangutanes no hacen reproducción asistida. ¿Viste? Es una persona no humana. Y sí, está bien, pero no tienen tecnología de reproducción asistida. Entonces, es otro estatuto, ¿viste? Es otro estatuto. Y en la escala evolutiva le tocó perder, no se desarrolló. Bueno, quedó con la mona. Bueno, ¿alguien que quiere agregar algo? ¿Vos, Colón? No, y agradecerle a Javier tu testimonio sí, claro, espectacular. buenísimo. No, y decirte una cosa desde los que hacemos ética. Nuestra preocupación, obviamente, cuando debatimos así cuestiones ético-legales, es pensarlo en perspectiva de comunidad. Sí. Pero desde luego, si uno te ve a vos y si ve al pibe ni te cuento, claro, ¿viste? Yo ya se lo había aclarado a Javier. Claro, pero no es el tema con eso. La pregunta sería, con vos está todo bien, en el caso individual está todo bien. Ahora, la pregunta sería, porque no te olvides también, en Estados Unidos, en California, Estados Unidos pasó por una etapa, así como decía Bettina. Sí, en algunos estados nada más. Sí, en Nueva York primero lo pusieron, después lo sacaron. ¿Y cuándo lo sacaron? Cuando vieron que había guita. Claro. Cuando había guita lo sacaron. Porque eso es muy duro en el derecho, el admitir una relación contractual. ¿Por qué? Está bien, está todo cambiando, pero éticamente, desde siempre, desde los romanos con la res extracomercium, es decir, lo que está fuera del comercio, la cosa fuera del comercio. Ya los romanos, con carne te cuento, tenés o dignidad o precio. Lo que tiene precio es sustituible. Vos cualquiera, buscan a esa mujer. Si se trata de un contrato, bueno, así como hay una agencia, puede haber otra agencia y puede haber otra mujer. Entonces, esa mujer que los ayudó a ustedes, si no era esa, ustedes podían buscar otra agencia y otra mujer. Eso es que se puede cambiar. Bueno, entonces se comercializa. Porque eso, en cambio, lo que tiene dignidad, y este es el problema ético duro, no se puede cambiar. O sea, cuando mi amiga, o tu amiga, la amiga de cualquiera, te lo da, es porque es tu amiga. Y tu amiga, bueno, la podés cambiar. Me busco otra amiga. No. Es tu amiga, es tu mamá, es tu hermana, es tu vecina, es tú quien sea. Ese es el sentido de lo altruista, ¿entendés? Es alguien insustituible en ese sentido. Te da desde su lugar de persona, te da a vos. ¿Entendés? Y el vínculo con vos es de persona. Ese es el problema ético para nosotros, digamos. ¿Entendés? Por eso
Se lo mezcla cuando hay guita en medio, ¿no? Pero... Claro, porque además fue muy interesante en tu relato que vos dijiste que esta persona que prestó su vientre, o que en este caso alquiló su vientre, después vos dijiste, y tenemos relación con ella y se convirtió casi de la familia, dijiste. Sí. O sea que hay una relación ahí que, bueno, se hizo posterior. Pero era posterior, claro. Pero, claro. es decir, fue una Sí, cosa obvio, que, obvio. si bien fue pagada, es decir, había un sentido diferente en el momento que la hizo, ¿no? Porque se convierte casi en la familia, o sea, es interesante. que hablaste del deseo, que vos la plantaste. Es interesante. Sí, esa- en mi caso.